El Círculo de Hermes, con Jesús Pertierra. Hola amigos y amigas del Círculo de Hermes. El tema OVNI es un fenómeno de verdad que a mí me encanta, un fenómeno que es intrigante. Y lo ideal sería investigar lo que es este fenómeno directamente, es decir, coger un OVNI, meterlo en un laboratorio y ver lo que puede ser. Pero desgraciadamente, lo largo que llevamos del tiempo y que se sepa, todavía no ha ocurrido esto. La forma de investigarlo es pues mirando casos y hablando con los testigos. Y hoy eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar el tema OVNI pues como de una forma clásica, desde el punto de vista de lo que son los casos. Y para ello vamos a contar con el investigador argentino Carlos Yurchu. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes para mí, buenas tardes para ustedes o para la hora que sea cada oyente que esté escuchando el programa en el podcast. Realmente muy contento de estar una vez más en tu programa, Jesús. Pues muchas gracias, en este que es el programa de todo, eso espero. Y bueno, y también va a ser factible el programa hoy, va a estar con nosotros nuestro compañero Marcus Polvoranca. Marcus, bienvenido. Pues muy buena, Jesús, un placer como siempre estar contigo y por supuesto con Carlos, que siempre nos cuenta cosas muy interesantes del fenómeno OVNI. La verdad es que sí, son interesantes y además son casos bastante peculiares porque, Carlos, como decíamos ahora hace un momentito, ¿no? Que desgraciadamente o afortunadamente, no sé hasta qué punto podía ser bueno o malo, la única forma de investigar el fenómeno OVNI a base de los testigos, de los casos, ¿no? Sí, digamos que tradicionalmente, desde que se conoce oficialmente, entre comillas, el fenómeno OVNI, siempre digo, si tomamos como partida de este fenómeno el famoso año 1947, con aquel avistamiento de Kenneth Arnold en Estados Unidos, estamos hablando de que este fenómeno tiene 70 años. Está claro que es casi seguro, y yo lo creo así, de que el fenómeno OVNI, o lo que llamamos fenómeno OVNI, está entre nosotros desde hace mucho más tiempo, desde hace siglos, milenios y quizás más tiempo. Pero bueno, siempre la investigación moderna del tema OVNI siempre se toma simbólicamente como año de partida el año 47. Como decía, ya han transcurrido 70 años y en los 70 años de investigación del tema OVNI, en realidad lo que se estuvo investigando mayoritariamente son a los testigos de los avistamientos, es decir, es una investigación, te diría, casi indirecta. Uno no investiga el OVNI, sino que normalmente lo que está investigando es a un testigo que dice haber visto algo, o que filmó algo, o que fotografió algo. Aunque sea una evidencia como una fotografía o un video, siempre es una investigación indirecta del OVNI, digamos, ¿no? Inclusive si el OVNI deja alguna marca en la Tierra, deja alguna huella, como normalmente se dice, o produce algún efecto como un corte de energía o como la absorción de agua de un tanque, uno lo que está investigando no es el fenómeno en sí, sino las consecuencias del fenómeno, o lo investiga en forma indirecta a través de un video o a través de un testigo, pero no estamos investigando el fenómeno en sí, o normalmente no se investiga el fenómeno en sí. Esto se vino haciendo desde hace 70 años, y yo creo que es algo que deberíamos pensar en cambiar, si bien hay que seguir investigando el testigo, digamos que es la principal fuente, debería buscarse la forma de llegar a investigar al fenómeno en sí, sin intermediarios, sin investigar secuelas, sino el fenómeno directamente. Yo alguna vez, hace unos meses atrás, en un programa de radio de acá de Argentina, La Señal, comentaba esto, ¿no? de plantearse lo que yo llamé la investigación del primero, del segundo y del tercer tipo, y que, bueno, no lo voy a desarrollar acá para no extenderme en eso, pero básicamente que la idea es buscar el contacto o la investigación directa con el OVNI, digamos, ¿no? Evitando en lo más posible las intermediaciones. Tener ese encuentro cara a cara con el OVNI, buscar ese encuentro, esa investigación directa con el tema OVNI.
Pero bueno, hasta que se logre ese avance o esa evolución en la investigación, seguimos investigando el tema OVNI a través de los testigos, digamos. Y básicamente lo que uno tiene son relatos, más allá de que puede estar acompañado de una foto, de un video, o de alguna huella, o de algún corte de energía, pero básicamente la investigación sigue estando en el testigo. Pero Carlos, el problema de lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el problema es que para ver si un fenómeno ovni es cierto o no es cierto, es muy complicado porque no sabemos ni dónde se va a producir ni dónde se va a ocurrir. Sé que ha habido un experimento de ese tipo que ha durado bastante tiempo, que era los países nórdicos pusieron una serie de cámaras en el valle de Hesdalen, si no recuerdo mal, y resulta que estuvieron intentando incluso con laboratorios de Italia, con centros de astrofísica, intentar averiguar una fenomenología que ocurría allí, que no se sabía si era un fenómeno natural o un fenómeno artificial, pero ese es el problema, que aparte de los resultados que un equipo de televisión pudo tomar imágenes en directo de lo que ocurría allí, el problema es eso, que no sabemos dónde va a ocurrir ni a la hora que va a ocurrir. Exactamente, lo que tú mencionas es el famoso proyecto Hesdalen en Noruega. Hesdalen es un valle donde se venían dando una serie de avistamientos de luces y demás, y bueno, a partir de esa recurrencia del fenómeno, decidieron montar elementos de vigilancia como cámaras para registrar esos eventos. Eso es, digamos, en ese informe que yo comentaba, que hablaba de la investigación del primer tipo, investigación del segundo tipo e investigación del tercer tipo. La investigación del primer tipo básicamente es lo que se viene haciendo hasta ahora, digamos, ¿no? Y la investigación indirecta del fenómeno a través de testigos o de fotos o de videos, pero siempre habiendo un testigo de por medio. Lo que yo llamé investigación del segundo tipo sería lo que se está haciendo o lo que se hacía en Hesdalen, es decir, poder registrar al fenómeno directamente, sin testigo de por medio, que es básicamente lo que se hizo en Hesdalen. Y para eso, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, analizando la casuística que se obtiene a partir de la investigación del primer tipo, uno puede descubrir o ver que hay regiones donde el fenómeno se da con cierta asiduidad, o hay periodos, o hay momentos, o hay lo que se llaman zonas ventanas, que durante un corto periodo de tiempo en una región determinada se está dando el fenómeno. Buscar en base a la casuística, los datos, bueno, montar una vigilancia en cierta región o en ciertos días, etcétera, etcétera. Y intentar lograr captar, registrar el fenómeno directamente con todos los aparatos científicos y tecnológicos disponibles, montarlos y tratar de obtener la evidencia directa del fenómeno. Y lo que yo iba un paso más allá, que es lo que yo llamé investigación del tercer tipo, que es lograr una interacción e inclusive una comunicación con la inteligencia que está detrás del fenómeno. Es decir, para que la gente entienda, por ejemplo, si uno monta cámaras o está en presencia directa del fenómeno, muchos testigos lo que hacen, por ejemplo, es enviarles con la linterna o con algún elemento lumínico fogonazos de luz, flashes de luz, y ver si el fenómeno o el ovni de alguna forma responde. Ahí se logra una especie de interacción, digamos, ¿no? Uno emite un estímulo de luz y el objeto o el ovni responde con un estímulo similar. Si uno hace dos flashes seguidos, el ovni por ahí responde con 2 flashes seguidos. Ahí se está produciendo una interacción, no diría ya comunicación, porque para que se dé comunicación tiene que haber otros elementos, pero ya hay una interacción. En lo que yo llamo investigación del tercer tipo, lo que se busca es lograr una comunicación con la inteligencia que está detrás del fenómeno. Obviamente que esto es teórico y obviamente es muy difícil llevarlo a la práctica. Ya montar
una cierta aparatología en una zona involucra mucho costo económico, porque hay que comprar aparatos, hay que trasladarse al lugar, hay que estar varios días en un lugar, etcétera, etcétera. Digamos, no es algo fácil de llevar a la práctica. Pero bueno, estaría interesante que la ufología en general se plantee de buscar alguna forma de obtener más datos del tema OVNI, de obtener una interacción más cercana con el tema OVNI y de lograr una comunicación con el tema OVNI. Porque hasta ahora nos quedamos solamente con el testigo o con alguna evidencia circunstancial como fotos, videos. Pero me parece que llegó el momento en que la ufología evolucione y trate de buscar alguna forma de ese contacto, más cercano, más directo con el tema OVNI. No es fácil de hacer, pero bueno, está bueno que empezarse a plantear, digamos, ese camino. Sí, en la línea de este mismo tema, ¿no? De la investigación y cómo se aborda, a mí me gustaría que nos contases, Carlos, cómo afrontáis los investigadores del fenómeno el desafío que en mi opinión suponen no solo los miles de aviones que atraviesan nuestros cielos, sino ese nuevo elemento, ¿no? que son los drones, ¿no? Esos aparatejos que al parecer pueden hacer cualquier tipo de movimiento y que supongo que son un problema añadido a los problemas que ahora planteabas. ¿No hay algún tipo de filtro, algo que ya de alguna manera pongáis por delante para poder detectar dónde puede haber un dron, por ejemplo, o algún tipo de anomalía de este carácter? Bueno, esto creo que justo en algún programa con Jesús lo hemos charlado. Los drones, por un lado, se convierten en una gran herramienta para la investigación OVNI y por otro lado se convierten en un gran dolor de cabeza para la investigación OVNI. Como toda herramienta puede ser usada para bien o para mal. Por ejemplo, el dron es una herramienta esencial para investigar casos, por ejemplo, de aterrizajes, donde el OVNI deja una huella, una marca en un campo. Tener un dron te permite ver esas huellas desde altura y tal vez descubrir otras huellas que hay cercanas al lugar, que uno a ras del piso no las ve. O si hay varias huellas en un terreno, el hecho de tener un dron te permite ver si la distribución de esas huellas cumple con algún patrón geométrico o algo así. Así que el dron como herramienta de investigación en campo es fundamental y es una gran herramienta para la ufología. De hecho, el costo de los drones ha bajado muchísimo, es decir, hoy por una cantidad, por un precio razonable se puede obtener un dron interesante, con buena autonomía, con que pueda montar una cámara, etcétera, etcétera. Así que es una herramienta relativamente accesible para la investigación y que cualquier, por lo menos, grupo de investigación del tema OVNI debería tener. Tal vez no una persona individual, pero un grupo de investigación compuesto por varias personas, creo que una herramienta como esa deberían poseer. Pero por otro lado, como bien decías tú, el hecho que hoy cualquiera puede tener un dron y volarlo de día o de noche, montarle luces y demás, genera mucha confusión y de hecho ya hay muchas denuncias de supuesto avistamiento de luces que se creen ovni, pero que en realidad terminan siendo drones, drones con algún LED y demás. Así que es una herramienta de confusión, a veces hecha a propósito. De hecho, mucha gente eleva un dron en la noche en una gran ciudad con luces para generar la confusión y para hacer creer que se está viendo un ovni. Como en todos los casos, la mejor herramienta del investigador ovni para contrarrestar eso es la información. Hoy en día un investigador ovni o un grupo de investigación ovni debe tener conocimientos básicos en muchas áreas, desde la meteorología, la astronáutica, la astronomía, y entre tantos conocimientos básicos que debe tener es el saber qué son los drones, cómo se desplazan, qué altura alcanzan, cómo se ve un dron de noche, etcétera, etcétera. Así que la mejor forma de contrarrestar eso es el conocimiento. Y si uno no sabe de drones, bueno, asesorarse con gente que sepa de drones, digamos, ¿no? Así como, porque lamentablemente hoy en día no solamente el planeta Venus o la estación espacial o un avión genera confusión y se los confunde con ovnis, sino que también los drones, y seguramente en el futuro van a aparecer nuevos juguetes que van a ser confundidos con ovnis,
Y bueno, la forma de contrarrestarlo en todos los casos siempre es la misma, el conocimiento, el saber con qué nueva tecnología hay dando vuelta, y si uno no tiene el conocimiento necesario, asesorarse con la gente que sí lo tenga. Pues hemos estado hablando de los testigos y según los investigadores muchas veces los testigos no son fiables, son fiables. Eso es la pregunta que te gustaría hacer porque en principio incluso los investigadores han dividido a los testigos de primera clase, de segunda clase, de tercera clase según sus conocimientos, porque está claro que lo que hacen los testigos o la investigación es interpretar lo que han visto y de alguna forma explicarlo según sus conocimientos, es decir, que si sus conocimientos tiene que ver a lo mejor con mecánica o con el coche, pues a lo mejor nos dicen que han visto un objeto en forma de rueda, o si es un científico, pues a lo mejor nos dice que ha visto un objeto que un plasma. Carlos, ¿tú estás de acuerdo con esa división de los testigos y de cómo filtrar estos testigos? Bueno, es un tema muy discutible y muy discutido dentro del ambiente ufológico. Si bien tradicionalmente hay una categorización, digámoslo así, de los testigos, y si bien tradicionalmente un piloto de una fuerza aérea o de una línea comercial es mucho más confiable que un simple campesino con poco conocimiento cultural, es algo discutible, porque eh, todos, digamos, no es el único parámetro a tener en cuenta al analizar un testimonio de un avistamiento, digamos, ¿no? Es decir, si viene un piloto y me dice que vio un ovni, por el simple hecho de ser piloto ya no es que le tengo que creer a ciegas, digamos, ¿no? O si viene un campesino y dice que vio un plato volador que bajó en su campo, por el simple hecho de ser campesino, no tengo que descreer de ese testimonio. Digamos, el conocimiento del testigo, digamos, su formación profesional, su conocimiento cultural y demás, es una de las variables a tener en cuenta al analizar un caso, pero no es determinante, digamos, ¿no? De hecho, hay muchos casos en que un piloto, el famoso piloto de avión, que para muchos es incuestionable, pero muchos casos donde han visto, por ejemplo, la ISS desplazarse, no la han reconocido como tal y la han denunciado como ovni, digamos, ¿no? Pero cuando uno después va al catálogo de pasaje de la ISS en el lugar donde estaba el piloto, está claro que lo que vieron fue la ISS. Inclusive casos en los que, por ejemplo, personal de un aeropuerto, hubo un caso acá en Argentina, ya por el 2008, si mal no recuerdo, donde se produjo el pasaje de la ISS 2 días seguidos, con unas horas de diferencia, y testigos de un aeropuerto, de una ciudad importante del interior del país, la denunciaron como ovni. Y era en realidad el pasaje de la ISS, es decir, aún los pilotos, el personal de un aeropuerto que conoce de aviones y demás, puede confundirse con la ISS con un ovni, digamos, ¿no? Y por el otro lado, yéndome al otro extremo, personas de bajo nivel cultural, quizás, con baja educación, que han sido testigos reales de un avistamiento ovni. Muchos escépticos han, digamos, tirado abajo el caso diciendo simplemente que, bueno, que la persona era un campesino sin cultura y que seguramente lo que vio era otra cosa. Y cuando uno analiza el testimonio y va al lugar y demás, descubre que algo realmente anómalo pasó. Entonces, el testigo, digamos, la categorización del testigo, yo lo tomaría como una variable más, pero que no es determinante, y que a veces llevado a extremo puede ser discriminatorio, digamos, ¿no? Entonces, uno cuando analiza un caso o un testimonio, tiene que analizar todo, digamos, tener en cuenta, sí, los conocimientos del testigo como una variable más, la formación, su experiencia,
Pero eso es parte, digamos, o sea, varía mucho también otros elementos, como por ejemplo la duración del fenómeno, cuánto tiempo lo avistó, a qué distancia estaba, o sea, son muchas las variables a tener en cuenta y el testigo en sí es solamente una de las variables al analizar o al clasificar un caso, digamos, ¿no? Bueno, antes hablabas de casos que se han registrado alguna vez de objetos extraños, de ovnis, absorbiendo agua. Creo que son casos bastante conocidos. Últimamente también se han publicado en la prensa especializada, al menos aquí en España, avistamientos de objetos no identificados vistos en las proximidades de centrales nucleares o de instalaciones militares con este tipo de armamento, ¿no? Con armamento nuclear. Me gustaría saber tu opinión o tienes conocimiento de que sean casos aislados o hay de alguna manera una tendencia moderna a este tipo de avistamientos, digamos, en los que los objetos no se limitan a dejarse ver, sino que interactúan de alguna manera con la realidad, digamos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, dentro de la ovnilogía o ufología, depende del país, se la llama de distintas formas. eh, Mucha gente se ha dedicado a estudiar los llamados polos de atracción. ¿Qué son los polos de atracción? Son elementos que supuestamente atraen a los ovnis o los ovnis son atraídos por esos elementos. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque cuando se analiza la casuística, mucho de estas cosas, muchas hipótesis, siempre nacen a partir del análisis de la casuística, de los casos, digamos. Por eso es tan importante el trabajo de la casuística, de llevar un catálogo de los casos y demás, casos positivos e inclusive los negativos también. Cuando uno analiza la casuística, descubre que hay ciertos patrones, o algunos ven ciertos patrones que se repiten cada tanto. Por ejemplo, bueno, muchos dicen sí, cada vez que previo a un terremoto se ven luces, o se ven objetos o ovnis. Algunos dicen eso. Luego, por ejemplo, en este caso particular, uno puede decir, no, bueno, pero en realidad esas luces son plasma de la Tierra, que es la energía que se emana de la Tierra previo a un terremoto debido a la fricción de las capas y demás. Pero bueno, hay otros casos, como por ejemplo, muchos dicen, no, hay muchos casos de ovnis sobre ríos o sobre espejos de agua, sobre lagunas. Entonces, de ahí se desprende de que la laguna o los ríos o los espejos de agua son un polo de atracción, porque hay muchos casos de tipo. O más puntualmente, muchos hablan de que, como tú bien decías, de que se ven muchos ovnis sobre bases militares o sobre lugares centrales eléctricas, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, la central eléctrica es un polo de atracción porque se ven muchos ovnis en esos lugares. En realidad, en lo personal creo que ovnis se ven en cualquier lugar del mundo y en cualquier lugar, en cualquier zona, sea tierra, aire o mar. El tema de los polos de atracción, en lo personal, si bien fue algo que estuvo muy de moda años atrás, décadas atrás, yo no sé qué importancia realmente tiene los llamados polos de atracción. En realidad, ovnis se ven en cualquier lugar del mundo, en cualquier zona. Hay lugares tal vez muy especiales que ya tienen una tradición del tema ovni, donde hay muchos casos. Pero también es cierto que son lugares, o a veces son lugares donde hay investigadores del tema ovni. Entonces, cuando un investigador, cuando en un lugar concreto, una ciudad o una región, hay un investigador del tema ovni que empieza a recopilar información de ese lugar, seguramente va a recopilar muchos casos y seguramente cada vez que se vea algo raro, la gente del lugar va a ir a ese investigador de la zona a comentarle. Entonces, en esa zona, de pronto va a haber una gran cantidad de casos, pero no porque la zona haya explotado de casos, sino porque hubo una persona, un investigador o un grupo que está recopilando esa información y ya la gente del lugar, cualquier cosita rara que vea, ya va a denunciar al lugar. En otros lugares, donde seguramente también haya mucha actividad ovni, pero que no haya nadie que esté registrando esos casos, no haya un investigador,
no haya alguien que esté recopilando esa información, todos esos casos, esa casuística que se está dando, se pierde directamente y para el investigador de afuera no es una zona relevante. Entonces, digamos, reitero, el fenómeno OVNI, el OVNI, creo yo, se ve en cualquier lugar del mundo, en cualquier zona de cualquier país. Lo que hace diferente una zona de otra, o por qué una zona tiene más casos que otro, muchas veces es simplemente porque en esa zona hay gente que está recopilando la información, hay gente que es referente del tema OVNI, y los testigos y las personas del lugar, ante cualquier anomalía, van directamente a informárselo a este referente. Cuando no hay un referente en una zona, la gente no tiene a quién denunciar y los casos se pierden, pero eso no significa que no haya casos en esa zona. Y esto más o menos lo compruebo, y lo puede comprobar cualquiera. Yo cuando viajo, bueno, ahora viajo por el interior del país, pero en algún momento de mi vida también tuve la oportunidad de viajar por otros países, por cuestiones de trabajo, y siempre que iba a cualquier lugar, me ponía en algún momento a hablar con las personas del lugar. Y siempre salían historias del tema OVNI. Que la persona alguna vez vio una luz o vio algo raro, o que conoce un amigo o un familiar que le pasó algo raro. Es decir, a cualquier lugar que iba o que voy y me pongo a hablar con la gente del lugar, siempre surgen historias relacionadas con el tema OVNI, con el avistamiento de luces y demás. Entonces, el fenómeno se puede dar en cualquier lugar. Lo que hace diferente un lugar es si hay o no investigadores o gente referente en el lugar que recopile información o que vaya la gente a denunciar a esa persona. Pero bueno, no creo que haya lugares privilegiados. Creo que todo el mundo es privilegiado, creo que todas las zonas son privilegiadas y en todos los lugares se pueden dar avistamientos de ovnis, digamos, ¿no?